sí. Dame refugio. Vamos a masajearnos con información política y filosofía peronista. Este tema. Porque, como estuve comentando en Twitter, estoy leyendo bastante filosofía peronista, comunidad organizada. Hay un libro que se llama Filosofía Peronista, que son clases en la Escuela Superior Peronista, creo que en el 51, por ahí, que son sobre filosofía peronista, que están muy buenas, porque son tiempos, vieron, de volver a las bases, a los textos fundadores, para ver si podemos sacar de ahí algo dentro de todo este universo de internismo y de pérdida de brújula. Y la verdad que está muy buena no solo la filosofía peronista, sino el gesto. Yo creo que siento que el peronismo últimamente lo que hace es tratar de copiar los contenidos de los ganadores. ¿Vieron? Es como, bueno, hagamos todo lo que hacen los libertarios que garpa en la juventud. Si los libertarios hablan de cripto, nosotros seamos criptobros. Si los libertarios son antifeministas, nosotros seamos antifeministas. Si los libertarios son incorrectos políticamente con el progresismo, nosotros hagamos lo mismo, ¿no? Hay como esa idea. Y yo creo que en realidad lo que hay que copiar es el gesto. Lo mismo con la filosofía peronista o la doctrina peronista. Copiar el contenido de una filosofía que fue pensada para la mitad del siglo XX, cuando todo el tiempo Perón lo que te dice es que en la historia nunca hay dos momentos que se repiten, que el pragmatismo es fundamental, etcétera, etcétera, que obviamente vos no podés ir en contra de determinados principios básicos, y eso yo lo defiendo, pero tampoco podés hacer como si estuviésemos en el mismo capitalismo de mediados del siglo XX. Entonces, me parece que hay como una cosa de ir a buscar las respuestas en los contenidos y no en los gestos, ¿no? ¿Y cuál es el gesto peronista? El gesto peronista es de una gran audacia y es un gesto de no solo tercera posición, sino de utilizar todas las corrientes globales y todas las corrientes de ideas y filosóficas para inventar una posición nueva, en donde la mezcla y el mestizaje y la traducción es fundamental. En ese punto, para mí, el peronismo es muy borgiano. Vieron que Borges es obviamente ultra gorila, recontra criticado por gorila, y con razón, porque el tipo era un gorila recalcitrante. Pero tiene un texto que se llama El escritor argentino y la tradición, donde dice justamente esto. Él discute con el nacionalismo, claramente no le gustaba, pero él dice algo así como que lo más argentino o lo más nacionalista que podés hacer es utilizar con irreverencia todas las tradiciones culturales de todos los países llamados centro, los de los países europeos. Y esa irreverencia es lo que ustedes pueden leer en Comunidad Organizada y también en Filosofía Peronista. Son libros en donde básicamente el gesto es ir a la historia de la filosofía o a un recorte de la historia de la filosofía, Platón, Aristóteles, el Renacimiento, y terminar siempre diciendo, bueno, tenían todas estas cosas piolas que vamos a retomar, pero todas estas cosas las vamos a dejar de lado porque no entendieron lo que era la posta, y la posta es la tercera posición. O sea, hay como un gesto muy interesante, muy creativo, muy irreverente, muy de mezcla, muy de no respetar esas grandes tradiciones y sistemas y hacer medio lo que nos sirve a nosotros. ¿Qué es eso para mí lo que hay que copiar? No el contenido. Bueno, yendo entonces a esa cuestión del gesto, hay algo que obviamente es impensable hoy, y es que Perón... a Perón le interesaba mucho tener filósofos e intelectuales que estén a favor del gobierno y que le den contenido a ese gobierno. Y en 1947 llamó a Carlos Astrada, que fue un filósofo que en un momento fue muy, pero muy pro-peronista. Era como parte de la banda de Jaureche, ¿no? de Marechal, de esos pocos, porque no eran tantos, intelectuales y pensadores que estaban a favor del peronismo. Después se alejó del peronismo, se hizo medio maoísta, bueno,
Lo de Astrada fue como realmente un panquequeo, pero bien, porque siempre en cada una de esas aventuras ideológicas daba lugar a un libro o un pensamiento, no como, no sé, qué sé yo, otro tipo de panquequeo que lo único que nos dan son tweets polémicos y ganas de romper las pelotas. Sí, Astrada la verdad que una gran figura, pero ustedes ya piensen en la locura que es Perón yendo a buscar a un filósofo para que exponga una defensa del neutralismo argentino y de la tercera posición frente a la Escuela Naval Argentina. Reitero, Perón fue a llamar a un filósofo y le dijo, mira, necesito que armes una justificación filosófica para convencer a los soldados y figuras militares de la Escuela Naval Argentina de esto que yo estoy defendiendo. O sea, ustedes, si alguno de ustedes estudia filosofía, entenderá el nivel de delirio. O sea, esto es impensable hoy. Hoy tenés a Petri haciendo cosplay enfrente de los militares. La tenés a Villarruel. O no sé. O los políticos están yendo a buscar para legitimarse a figuras influencers o famosos. Nadie está yendo a buscar a un filósofo o a un pensador para decir nada. No solo para hablar enfrente de la escuela naval, sino para que se callen, ¿no? Es como hay un antiintelectualismo notable. Así que eso ya es rarísimo. Y ya nos habla de un momento histórico muy distinto y probablemente quizás a mí me da un poco de nostalgia porque a mí me gusta la filosofía, pero bueno, fatalmente ido. De verdad yo no me imagino a ningún filósofo hablando enfrente de la Escuela Naval Argentina, y si a este gobierno se le ocurre eso, obviamente que va a mandar al filósofo más barrani que se te pueda ocurrir, o sea, va a mandar a un Bertie Venegas Lynch, ¿no? Esa historieta. Bueno, entonces lo que hizo Astrada en 1947 es efectivamente armar una defensa del neutralismo y de la tercera posición que tenía ya elaborada Perón y Argentina, y que es un poco lo que nosotros podemos defender frente a la posición de los libertarios, que es una defensa teórica pacifista de la Argentina, que justamente es una tercera posición por eso, y además que tiene que ver con nuestra poca capacidad militar, ¿no? Vieron que también es eso, parte de la sobreactuación de Milei es ridícula, porque flashea que nosotros tenemos la capacidad militar y de defensa como para pinchar o cortar algo. O sea, si no es negativo lo que hace porque es irresponsable, que yo creo que hay un elemento de irresponsabilidad, por más que es discutible si nos van a hacer un atentado por estas cosas o no, pero me parece que igual es irresponsable. Pero más allá de eso, es un fantasma. Es un fantasma. Y esto también va para los que no son libertarios, pero que salieron desde Pier Paolo. Bueno, Pier Paolo sí es medio filo libertario, ¿no? Pero otros, gente que yo sigo y que respeto y que sé que es muy inteligente y tiene doctorados, pero salieron con esta boludez de hacer la comparación con la Segunda Guerra Mundial y con los nazis y qué sé yo, y como a ponerle un peso ético negativo a los que defendemos una posición neutralista, como si fuese una posición pelotuda que justamente no se puso a pensar nadie. Y lo que te demuestra ese episodio peronista de Astrada hablando frente a la Escuela Naval es que es una posición muy pensada y que tiene un montón de elementos estratégicos, pero además filosóficos y éticos para defenderlo. Con lo cual es una buena herramienta para discutir con libertarios que se hacen los soldaditos y los belicistas, y que en realidad acá me parece que hay algo del larpeo pelotudo que manejan los libertarios en general, ¿no? Vieron que los libertarios tienen todo este imaginario de luchas, de guerras, de fuerzas del cielo, fantasías imperiales y todo eso, que tiene mucho eso de fantasmeada, que no tiene nada que ver con la realidad, porque ninguno de ellos es... Sí, obviamente que tienen, sí, mucho Call of Duty. Obviamente que tienen el apoyo de muchos sectores militares y eso existe, no nos vamos a hacer los boludos. Pero la realidad es que después, sacando a los milicos que están a favor de la libertad avanza, es todo bastante
bastante pedorreta el núcleo duro de Milei en términos de hombría belicista. ¿Y qué es lo que dice? Les resumo más o menos que dice Sociología de la Guerra, Filosofía de la Paz, que así se llamó este discurso que Astrada leyó frente a la Escuela Naval. Básicamente discute, tomando la filosofía de Nietzsche y tomando distintas perspectivas, la idea de que sí o sí la guerra es necesario para el florecimiento de las culturas, ¿no? Y discute la idea de que el carácter guerrero es algo espiritual o algo constitutivo de el humano, ¿no? Básicamente lo que hace Astrada es tomar un texto de Kant que se llama, si mal no recuerdo, La Paz Perpetua, y una serie de textos de Max Scheler, que fue un filósofo alemán, que fue medio su mentor, que retoma y reformula a Kant. Astrada, para que más o menos se ubiquen, fue un filósofo muy marcado por la tradición alemana, o sea, y muy marcado también por Heidegger. Hay mucho de filosofía alemana en la filosofía peronista, eso es así. En buena medida por Astrada. Después también hay elementos del neotomismo, que es una filosofía vinculada con lo católico, ¿no? con las instituciones católicas. Es una mezcla medio extraña, pero que funciona de alguna manera, como el peronismo. Entonces, lo que dice Astrada es que no necesariamente la cultura florece cuando a partir de las guerras, que sí es verdad que históricamente muchos pueblos tuvieron que guerrear, pero que la guerra en lo contemporáneo, en el momento en que están escribiendo Astrada, se convirtió no ya en una lucha de valores y de cosmovisiones, sino en una lucha muy tecnificada y mecanizada, que es muy negativa porque además tiene móviles de intereses económicos. Acá obviamente que con el tema de Medio Oriente es más complicado, ¿no? Porque no es solamente una cuestión económica, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con religiones, entonces todo es medio más confuso. Pero sí es verdad, piensen que acá Astrada está pensando después de la Segunda Guerra Mundial, están pensando también después de la bomba atómica, ¿no? De todas esas experiencias de armamentos terriblemente destructivos y también de pérdida de sentido de por qué, ¿no? De por qué las guerras. Bueno, era todo un momento muy complicado, el de la posguerra a nivel global, imagínense. Entonces lo que hace Astrada es decir, no necesariamente el ser humano es por espíritu guerrero, y en general las guerras para el florecimiento cultural de las naciones es negativa. Es negativa por todas estas cuestiones que les decía, porque está tecnificada, porque ya se pierde el sentido, porque los ejércitos se convierten en máquinas profesionalizadas para matar, porque la pasa mal tanto el país invadido como el país invasor, ¿no? Hay una serie de problemas que hacen que la guerra moderna sea terriblemente nociva para la civilización. Acá está tomando, reitero, a Scheler, que es este filósofo alemán que a Astrada le gusta. Y cuando termina, él deja claro cuál es la posición peronista con respecto a estas cuestiones, y la defensa de la tercera posición sería también la defensa de la neutralidad argentina en pos de la paz, que tanto Astrada como imagino Perón imaginan como posibilidad, ¿no? Hay como una suerte de optimismo civilizatorio que está medio como no envejecido del todo bien, pero que en pos de esa paz internacional que es posible, la Argentina propone for Sport esta tercera posición. Entonces les voy a leer, porque acá queda claro lo que ustedes le tienen que repetir, así copiárselo y pegárselo a los libertarios cada vez que quieran larpear guerra y se quieran hacer los guerreros, o a los que son fans de Bullrich. En realidad Robertito Astrada no fue solo el ideólogo de la tercera posición, porque ahí está Perón y hay toda una tradición. En realidad Astrada fue más bien porque no fue el único, fue uno de los que fundamentaron filosóficamente esa posición, a partir de distintos elementos que tienen que ver con la filosofía de su tiempo, especialmente con el existencialismo de Heidegger. Pero después hay otros elementos. O sea, hay otras figuras que son también católicas,
por ejemplo está el padre Benítez, que era el confesor de Evita, que también metió mano ahí, es como uno de los ideólogos de la tercera posición, así lo podemos decir. A partir de la filosofía alemana, en la comunidad organizada a partir de Heidegger, lo que hace Astrada es dar elementos filosóficos para explicar y para darle un montón de carnadura a esa tercera posición. No, en realidad, Santiago, depende para qué pensamos la tercera posición. La tercera posición significa la neutralidad en términos al conflicto bélico, a eso, digamos, y también implica la negociación con los distintos imperios, pero a la vez como una, no necesariamente oposición, pero como algo distinto. Eso significa la tercera posición. En términos bélicos significa neutralidad porque significa que Argentina, y esto es la base de lo que dice Astrada, va a tener una posición militar defensiva y no de injerencia u ofensiva. Que por otro lado, si lo piensan más allá de lo filosófico, es lo que tiene sentido para un país del sur, global, con poco desarrollo militar. O sea, lo que dice Perón y lo que dice también Astrada es... Argentina tiene que defender su territorio y de hecho también acá hay una zona medio polémica, si se quiere, a raíz de las discusiones posteriores, que acá Astrada defiende la avanzada del ejército en la campaña del desierto. Entonces, en este texto, Astrada dice, está bien que el ejército avance civilizatoriamente en el territorio argentino, después se va a distanciar Astrada. Después va a tener una mirada crítica de eso que dijo ahora en el 47. Pero en ese momento defiende la campaña del desierto, Roca. También defiende la defensa del territorio argentino. Pero la neutralidad sería no tener una posición de alianza o de injerencia con conflictos bélicos de países globales, internacionales, que obviamente en general son los países fuertes, porque esa es la cuestión. ¿Por qué en todo caso, si tenemos suerte, a Irán le chupa un huevo la sobreactuación de Milei? Porque no somos nadie. No es como si de repente Estados Unidos o China o Rusia dice A o B sobre Irán o sobre Israel, ¿no? Entonces eso sería, pero después la tercera posición tiene otros dos sentidos, por lo menos. Uno es un sentido sociológico de cómo se piensa a la sociedad y al individuo, ¿no? Esta idea de que el humano no es solamente un ser social ni solamente un ser individual, sino que es una conjunción. Y también tiene un sentido geopolítico, que es el sentido que perdió relevancia para nosotros porque sería una tercera posición que no es ni el colectivismo soviético ni el liberalismo norteamericano, que ya eso no existe. Claro, ni yanquis ni marxistas peronistas, pero que ahora ya no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Y qué es lo que no entienden los que se ponen macartos dentro del peronismo y que acusan a cualquiera de zurdo cuando ya no existe el colectivismo soviético. La tercera posición en un sentido geopolítico se pensó cuando efectivamente existía el colectivismo soviético, que era un imperio. No eran tus compañeros de la facultad que tenían una mesita marxista y que te hablan de la dictadura del proletariado mientras comen chipá. ¿No? No era eso. O sea, cuando la filosofía peronista piensa la tercera posición en un sentido geopolítico, existía la puta Unión Soviética, que era poderosa, que era algo posible dentro del horizonte civilizatorio. No era los troscos argentinos que están cagadísimos a palo, o no sé, Cuba, que también está cagadísima a palo, o China, que no es stricto sensu colectivismo soviético, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta con los macartos cuando dicen boludeces que no son. Pero sí se sostiene, creo yo, la tercera posición en un sentido social, porque ahí el peronismo la recontravió. Y es lo que no ven los libertarios, que creen que el ser humano solamente es individualismo. Creen que solamente es egoísmo. Esa es la filosofía de la escuela austríaca, que ha sido criticada y cuestionada. Por eso la van a chocar, porque no entienden que el ser humano no es solamente egoísmo, ni individualismo. El ser humano también es un ser social, también es cooperativismo, ¿no? Entonces, la tercera posición, en un sentido sociológico, filosófico,
envejeció terriblemente bien, terriblemente bien. Bueno, les leo entonces para que vean la posición clarita de Astrada y de Perón sobre el pacifismo que propone la Argentina peronista, pero en general podríamos decir la Argentina. Porque Argentina, peronista y Argentina. Dice, revisa distintas formas de pacifismo que para él tienen problemas. El pacifismo del comunismo, el pacifismo, bueno, distintos pacifismos. Y por último, él va a decir cuál es el pacifismo posta, el piola, el de verdad, que es el de la Argentina peronista. Dice, tenemos una forma nueva de pacifismo que, valorando las enseñanzas de la experiencia histórica y enfocando con sentido realista el problema de su propia supervivencia, que hoy se plantea a la humanidad civilizada, afirma la paz como el valor más alto y, por lo mismo, reconoce implícitamente que la paz perpetua, como expectativa metafísica del hombre, es un ideal cuya posibilidad de realización está dada, es decir, cabe deducirla por la evolución misma de la vida humana sobre el planeta. Esto que les decía de que hay cierta mirada optimista del futuro. Esta forma de pacifismo, la más reciente, la más generosa y humana, Argentina humana, que recoge y repristina en su postulación los desiderata del pacifismo jurídico y del pacifismo de la cultura, está representada por la posición proclamada hoy por la República Argentina frente a un mundo desgarrado y convulso. 1947-2024. No lucha de clases ni pugna suicida de dos imperialismos, sino la tercera posición, cifrada en la convivencia justa de las clases y conciliación, si no renuncia de los intereses y aspiraciones hegemónicos. O sea, no tiene que haber intereses ni aspiraciones hegemónicos para que las cosas estén bien. Paz internacional sobre la base de la paz interna de cada pueblo. Pero acá recuerden siempre, no es que la conciliación de clases es algo automático. Se pueden conciliar las clases en la filosofía peronista y por lo tanto dar lugar a la paz si justamente no hay nadie que intente y tenga una aspiración hegemónica y quiera explotar a los demás. Si no hay justicia social, que es el instrumento peronista para lograr la paz, no va a haber paz. En el peronismo, la paz y la conciliación y la convivencia de las clases sociales es un efecto de la justicia social. Si no hay justicia social, se va todo a la mierda. Eso es claro en el peronismo, Perón lo dijo siempre y no hay tutía. No es que la conciliación de clases es como una suerte de regla inamovible como dato previo. No, es un efecto de la justicia social. Entonces, paz internacional sobre la base de la paz interna de cada pueblo, paz interna de los pueblos sobre la base de la justicia social basada, a su vez, en una integral democracia de los bienes. Democracia de los bienes, que conduzca a la armonía y a la colaboración de las clases. Si no hay democracia de los bienes como ahora, no hay posibilidad de la armonía según la filosofía peronista. Solo sobre cimientos de la justicia social se puede construir un mundo nuevo. Sin ellos, ninguno, ni siquiera mantenerse tambaleante y sobrevivir este viejo y maltraído mundo. Pacificación de los espíritus y cooperación entre las ideas y valores culturales de todos los pueblos. Imperio del derecho y respeto de las normas éticas sobre el incuestionable fundamento del respeto a la personalidad humana, de la afirmación del hombre como un fin en sí. Tales son los principios programáticos y medulares de la posición argentina, de la verdad argentina. Porque con relación al arduo problema hay que reconocer y proclamar que la verdad, la buena nueva, es argentina, nacida en la entraña del alma argentina. Pero es una verdad para todos los pueblos. Si esto se resuelve en elegir el camino de la verdad, el que lleva a la paz perpetua, que es el camino de la vida. El otro camino conduce a la guerra y a la destrucción. Pero nosotros, argentinos, vigoroso retoño de la humanidad latina, condenamos la guerra. Y con Virgilio, poeta de una civilización que hasta en la naturaleza conjugada con el esfuerzo creador del hombre y la belleza exaltó la paz, decimos, en execración de la matanza inútil, bella, hórrida, bella. Y con sus mismas palabras preguntamos al mundo, pregunta que es una incitación, ¿a qué conducen tan grandes luchas? ¿Por qué no concretar eterna paz? Eso de la Neida. Nah, escúchame una cosa. Pero déjame de joder. ¿De qué me vienen a hablar?
¿De qué me vienen a hablar? Por favor. Dígame si después de esto, a ver, es Astrada citando a Virgilio y a la Eneida a la escuela naval argentina. ¿Se dan cuenta? Es como... Hola, ¿cómo están? Soy Florencia Otero y soy no quiero un poncho escucharte, azul. poncho azul. Los ponchos azules somos... Ahí está. Además me mata porque vieron que es como, es una verdad. Y es una verdad que le tiramos al mundo. Onda, atajala. Hizo drop de mic. Hizo cling. No, tremendo. Además, de verdad, chicos y chicas, está citando la Eneida enfrente de los militares de la escuela naval. Es... bueno, para mí, si quieren convencer a los libertarios, es por acá. Yo este texto lo encontré, esperen que se los voy a mostrar, en Scribd, que la verdad que es una edición medio chota, no lo pude encontrar en otro lado porque no sé en dónde lo editaron. En general, los textos del peronismo se encuentran muy fácil. Pude encontrar muchos textos sobre sociología de la guerra y filosofía de la paz, pero no este. Pero este lo encontré, lo buscan así en Google, Sociología de la Guerra, Filosofía de la Paz de Astrada, y lo encuentran en Scribd, que es una edición medio barrani que se ve que subió alguien, pero que yo lo he leído, con lo cual el contenido grueso está bien. Tiene algunos temitas de ratas y esas cosas.